Amén. Gloria al Señor. Un agrado poder estar otra vez con ustedes, hermanos amados. Que Dios pueda bendecir a todos los hermanos que están en sintonía. Una alegría poder nuevamente compartir la palabra del Señor, lo que Dios ha puesto en mi corazón con ustedes. Que el Espíritu Santo pueda guiar todo lo que vamos a hacer desde esta hora. Y por lo mismo vamos a pedirle al Señor que Él pueda tomar el control de todo lo que se va a hacer en este lugar, el control de mi vida, para que Dios pueda hablar a nuestros corazones. Les invito a orar en este momento. Padre, gracias te doy porque tú permites, Señor, en este día domingo, que podamos estar juntos, poder estar, Señor, de alguna forma escuchando la palabra, exhortados por ella, Señor, amados, edificados por ella, corregidos por ella. Señor, gracias por tu bondad, por darnos la vida, la salud, y este domingo, Señor, podamos ser grandemente bendecidos. Pon la gracia, pon la fresca unción, tu sabiduría en mi vida para poder ministrar. En el nombre de Jesús, y para tu gloria así sea. Amén y amén. Amén. Quiero compartir una palabra que está ahí en Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Voy a tomar ese pasaje. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gloria al Señor. Me tomo de la última palabra después de leer el versículo. Pablo concluye diciendo, en esto pensad. En esto mediten. En todo aquello que les dije, en estas 6 cosas que son tan importantes. Nuestra mente, ahí está todo. Nuestra mente la describen algunos eruditos como el campo de batalla, donde nosotros damos la pelea contra el enemigo. ¿Dónde nos trabaja el enemigo para desenfocarnos o hacernos caer? En nuestra mente. Y el apóstol Pablo, dirigiéndose a los filipenses, les dice así, en estas cosas, en esto pensad. Y si nuestra mente piensa continuamente, escuche bien, en las verdades bíblicas, estará conectada con Dios. Pensando continuamente en las verdades bíblicas, estará conectada con Dios. De otro modo, estará pensando cosas vanas o derechamente corruptas. Y eso es justamente lo que debemos evitar. La Biblia nos da pautas importantes al respecto para ayudarnos. Mire lo que dice ahí en Proverbios, 2 versículos cortitos de Proverbios. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Obviamente con el consejo de Dios. Con el consejo de Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Los pensamientos, porque muchos pensamientos circulan por nuestra mente en el diario vivir. Los pensamientos con el consejo se ordenan. También dice otro versículo en Proverbios, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Eso es lo que Dios quiere. ¿Pero cómo? Nos da la receta para que nuestra mente esté fuerte, atenta, ¿verdad? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Gloria al Señor.
debemos esforzarnos entonces en meditar, en pensar en cosas beneficiosas. Y nos da una pauta, ¿verdad? Este versículo 8 de Filipenses capítulo 4, versículo 8, ¿verdad? En meditar en lo conveniente. En el fondo Pablo a los filipenses les está diciendo, mediten en lo conveniente. ¿Qué es lo conveniente? Aquellas cosas que nos edifican, aquellas cosas que nos hacen crecer, aquellas cosas que nos están teniendo delante de la presencia del Señor de una manera idónea, como a Dios le agrada. Recuerde que siempre Dios busca gente que le agrade. Jesús lo dice en San Juan, capítulo 4, ¿verdad? Y dice a la mujer samaritana que Dios busca, por ejemplo, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios siempre quiere lo mejor, que nosotros le demos lo mejor. Y en nuestros pensamientos, en nuestro diario vivir, en lo que nosotros meditamos, también Dios quiere que sea grato. Y nos da una pauta, Pablo, hablándole a los filipenses, ¿verdad? Meditar en las cosas convenientes, en el fondo les está diciendo. Este verbo griego, logizomai, aparece 40 veces en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y siempre indica una consideración en que se valora convenientemente algo. Siempre indica una consideración, en que se valora en este caso las cosas puras de Dios, se valora convenientemente algo, lo que a Dios le agrada. Es por tanto algo más que un simple pensar. Escuche bien, es acoger, recibir con nuestra mente, acoger en nuestra mente aquello en lo que debemos pensar, acogerlo con nuestra mente. Es más que un mero pensar, dándole el valor que se merece a esto que Dios nos indica, en lo cual nosotros debemos pensar o debemos meditar, dándole el valor que se merece. Y usa el verbo griego logizomai, ¿no es cierto?, para decir que la mente tiene que acoger, en esto pensad, nuestra mente tiene que acoger aquellas 6 virtudes que nos indica este versículo. Y parte diciendo lo honesto, o sea, lo sincero y decente, lo honesto, lo sincero, lo decente, ¿verdad? Lo que en verdad debemos practicar, todo lo que es honesto. Nuestra vida tiene que conducirse por el camino de la honestidad y pensar en las cosas que son honestas delante de la presencia del Señor. Lo verdadero, lo auténtico, eso es lo verdadero, solo lo encontramos en Dios. Pensar en lo verdadero, lo que es genuino, lo que es auténtico, ¿verdad? Que no tiene una doble interpretación. Estamos viviendo en un mundo en que todo es relativo, el mundo del relativismo. No hay verdades absolutas. Depende del punto de vista que usted lo mire. Todo es relativo. Eso es lo que el diablo se ha encargado de meterle en la cabeza a esta sociedad. El relativismo, todo es relativo. Depende del punto de vista que usted lo enfoque. No es malo esto. Este es otro Chile. ¿Se ha fijado que esa es la frase favorita de nuestra sociedad chilena? Este es otro Chile. Tenemos que hacer otra sociedad, construirla de otra forma, una televisión distinta, esto y lo otro. Pero distinto no necesariamente es lo idóneo, lo bueno. Puede ser algo involutivo, que nos haga retroceder en vez de avanzar. Entonces el relativismo nos lleva a eso. La sociedad de los antivalores que estamos viviendo nos lleva a eso. Que esto que antes era condenable ahora es bueno. No hay ningún problema. Y inculquémoselo a los niños desde la sala cuna que esto es bueno. Para que los niños crean que lo perverso es bueno. Entonces, un mundo que nos quiere decir que no hay verdades absolutas.
Pero la palabra dice que pensemos en lo verdadero. Hay verdades absolutas. La palabra del Señor es una verdad absoluta. Es lo genuino, lo auténtico que nace en el corazón de Dios para transmitirnos a nosotros. Y en eso debemos pensar. En lo verdadero, en lo justo, obrar según justicia. Lo justo. Sabemos que algo está mal y nosotros no debemos, ¿verdad?, apoyarlo, no debemos fomentarlo. Y no debemos pensar tampoco, dice la Biblia aquí, en cosas injustas. No deben venir, no deben subir a nuestro corazón esas meditaciones de cosas injustas, sino todo lo contrario. Meditar en lo que es justo delante del Señor. En lo puro. ¿Qué significa algo puro? Ajeno a lo inmoral o sensual. Eso es algo puro. Es ajeno, aparte de lo inmoral y de lo sensual. Eso es lo que debemos pensar, porque cuando nuestra mente está, ¿verdad?, pensando en las cosas que son santas, porque las cosas de Dios son santas, nuestra mente se va a santificar, se va a purificar. Jesús le dice en San Juan 15 a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y por qué la palabra les limpió? Porque ellos estaban atentos, escuchando con sus oídos la palabra del Señor que entró en ellos y hizo una labor purificadora en los discípulos, ¿verdad? Entonces por eso el Señor le dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿verdad? Entonces lo puro es lo contrario o ajeno a lo inmoral o a lo sensual. Entonces eso es lo que debe estar en nuestra mente, ¿verdad? La santidad de Dios. Sabemos hasta el cansancio que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. No importa lo que diga la sociedad moderna hoy en día. No importa lo que digan ellos, no importa lo que diga el hombre, aún creando leyes inicuas, impías, para que el pecado sea algo legal y bueno. No importa lo que diga la sociedad, no importa lo que digan leyes inicuas, que fomentan cosas que para Dios son perversas, no importa. Lo que importa es lo que dice la palabra del Señor. Y en lo puro, en eso también dice la Biblia, debemos pensar. En lo amable, que significa afectuoso, algo amable, algo afectuoso. Primera de Tesalonicenses 2:8 le dice Pablo a los tesalonicenses: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces, en esto debemos pensar, así como decía el apóstol Pablo, en lo amable, en lo afectuoso. Amén. En todo lo afectuoso, en todo lo amable, en esto es lo que debemos pensar. Especialmente los hermanos, los hijos del Señor, debemos siempre tener esa actitud de ser afectuosos y pensar siempre en cómo mejorar esa parte, porque a veces no somos tan afectuosos, a veces nuestra naturaleza no es afectuosa. Tenemos diferentes tipos de caracteres, ¿verdad? Entonces nos cuesta. Hay algunos que les sale de manera espontánea ser afectuoso porque su naturaleza, ¿verdad? Su carácter es así. Son personas de piel, son personas cariñosas. Pero a otros les cuesta más. Pero la Biblia dice que debemos pensar en esto. También, ¿verdad?, en lo amable. ¿Cómo podemos mejorar esa parte? ¿Verdad? ¿Cómo? Señor, ayúdame, ilumíname. Pensar en esto, ¿cómo puedo mejorar? No soy amable, no soy, a lo mejor no tengo una gracia especial como otros hermanos, pero Dios puede poner esa gracia, Dios puede poner esa amabilidad. El apóstol Pablo en cierto momento dice que él era tosco de palabra, dice. Él reconoce que era tosco de palabra, pero ese mismo hombre tosco de palabra llega a decir
lo siguiente a los Gálatas. Hijitos míos, le dice. Entonces comienza a ser amable y más que amable, afectuoso, por los cuales vuelvo a sufrir, dice, dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces es uno de los consejos que nos da, ¿verdad?, de las 6 cualidades que está aquí, la amabilidad. Y también en todo lo de buen nombre, en todo lo que tiene buena reputación. Eso significa en el fondo todo lo de buen nombre, todo lo que es de buena reputación, todo lo que es agradable delante de la presencia del Señor, las cosas decorosas, las cosas que nos convienen, todo lo que es de buen nombre. En esto nosotros debemos pensar. Entonces, meditar en lo que es estas 6 cualidades que nos dice este versículo, en el fondo se resume: meditar en lo que es conveniente, pensar en lo que nos es conveniente. Cuando estas cosas están ocupando nuestra mente, difícilmente nuestra mente se va a contaminar, se va a corromper. Van a haber luchas, van a haber conflictos igual, pero difícilmente nuestra mente se va a corromper. Y en nuestras experiencias con Dios debemos meditar las lecciones que hemos aprendido, las cosas que hemos vivido con Dios. También es importante que estemos pensando en esto, ¿verdad? En las cosas que son convenientes, enfocarnos en cosas beneficiosas, ¿verdad? Nuestra mente tiene que estar ahí, enfocada en cosas beneficiosas, en nuestras experiencias, por ejemplo, con Dios. Pensar, ¿cuántas experiencias hemos vivido con Dios? ¿Qué hemos aprendido de esas experiencias que hemos vivido con Dios? Las cosas que aún a nosotros nos han parecido malas, negativas, innecesarias, pero quiero decirle que sí han sido necesarias. Aquellas cosas que nosotros las miramos como malas, incluso como negativas o como tristes que nos han acontecido en nuestra vida, han sido necesarias, porque eso mismo nos hace pensar, a ver, Señor, ¿qué aprendí en esta etapa que a mí me parecía triste de mi vida? ¿Qué he aprendido? Entonces, meditar, pensar en aquellas cosas nos traen beneficios, nos hacen madurar. Comenzamos después de aquella experiencia a enfocarlas desde otra perspectiva, porque el Espíritu Santo nos va tratando y vamos madurando, vamos creciendo, entonces vamos enfocando las cosas de una perspectiva diferente. Meditar en las experiencias que hemos tenido con Dios, incluso aquellas que el diablo nos puede meter en la cabeza y decir: ¿y dónde está la bendición de lo que tú viviste en esa experiencia? Esa experiencia fue mala, Dios se olvidó de ti, Dios te abandonó. Pero no es así, no es verdad. Eso es lo que el enemigo nos quiere hacer pensar. Pero de aquellas experiencias que a nosotros nos parecieron tristes o negativas, Dios sacó algo bueno y aprendimos una lección. Y por último, en la palabra de Dios, por sobre todas las cosas, en eso es lo que más nosotros debemos pensar, porque eso es lo más beneficioso de la palabra de Dios. Nuestra base fundamental está en la palabra de Dios. Fundamentados es nuestra base para tener pensamientos en Dios sólidos. Meditar en la palabra de Dios. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el sistema, lo que diga el diablo, lo que nosotros queramos pensar a veces en nuestra humanidad, porque estamos pasando momentos difíciles. No importa nada de eso. Lo que importa es estar fundamentados, nuestros pensamientos fundamentados en la palabra de Dios, porque es ahí donde seremos fuertes. Porque si nuestros pensamientos están fundamentados en la palabra de Dios, ahí estaremos fuertes, y el enemigo no podrá ganar terreno en nuestra mente, no podrá ponernos temor ni desconfianza hacia Dios. ¿Dónde están las promesas de Dios? Llegarán, porque el Señor cumple su palabra. Dios es un Dios honorable y todo a su tiempo sucederá. Nuestra mente estará fuerte, no podrá el enemigo engañarnos. Recuerde que cuando vino a tratar de engañar a Jesús poniendo cosas en su mente, el Señor, ¿cómo le decía? Escrito está, escrito está. La mente del Señor estaba ahí enfocada, centrada en la palabra del Padre. Escrito está, ahí está. Y yo estoy fundamentado en ella. No importa lo que digas tú, diablo, le decía en el fondo. Lo que importa es lo que dice Dios.
no lo que tú digas o lo que tú quieras engañarme para que yo pueda pensar de una manera distorsionada. Escrito está, fundamentada nuestra mente, y si está fundamentada nuestra mente, nuestro corazón estará fundamentado en la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿En qué se enfocan mayormente nuestros pensamientos? Ahí está la clave. ¿De la victoria o de la derrota? ¿En qué se enfocan mayormente nuestros pensamientos? Nos dice el Señor, en estas 6 virtudes debe estar enfocada nuestra mente. En esto pensar. En esto pensar. El Señor les bendiga, hermanos amados. Voy a dar gracias al Señor por esta palabra que Él ha puesto en mi corazón en este día domingo para compartir con usted. Padre, muchas gracias por esta palabra. Tú nos dices en qué debemos pensar para que nuestros pensamientos sean afirmados, para que nuestra vida no tenga, Señor Dios mío, un retroceso. En esto debemos pensar. Conflictos siempre van a haber, luchas siempre van a haber, pero mientras más pensemos en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo de buen nombre, en todo lo que tu palabra nos dice, si pensamos en todo aquello, nuestra mente estará fuerte, nuestro corazón estará confiado en ti, Señor. Tu palabra dice que el justo está confiado como un león. Así debemos estar, confiados en la fidelidad de tu palabra. Y es en ella en que debemos enfocarnos, en lo puro, en lo santo, en lo de buen nombre, es donde debemos enfocar nuestra mente. Que esta palabra pueda edificarnos, Señor, y no se nos olvide que podamos llevarla a la práctica. A ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza. A ti, Señor. Gracias, Padre bueno. Bendice a mis hermanos que puedan ser edificados con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Te pido también, Padre, por las necesidades, por las peticiones que tus hijos tengan delante de ti, por todas las peticiones, Señor, que tu pueblo tiene. Seas tú respondiendo al clamor de tus hijos. Si son situaciones relacionadas con la salud, sé tú tocando esos cuerpos, Señor, que están con dolencia o enfermedad. Sé tu Padre ministrando salud a mis hermanos que están con dolencia o enfermedad. Señor, te pido en esta hora por mis hermanos mayores, por los más ancianos, que tú seas guardándoles, librándoles de toda enfermedad, de toda pestilencia. Oro también, Señor, por los que están pasando momentos de conflicto, que esta palabra haya sido de gran bendición para sus corazones y puedas tú, Señor, aclarar sus mentes, sus corazones, para que todo conflicto se disipe, Señor, de su mente. Seas tú abriendo puertas de trabajo para mis hermanos que necesitan que se abran puertas de trabajo. Estamos viviendo un tiempo difícil, Señor Dios mío, donde la economía mundial ha sido terriblemente afectada. Señor, ya no es lo mismo de hace unos meses atrás. Estamos viviendo una situación de emergencia. Te pido, Padre, que tú abras puertas de trabajo para tus hijos y que siempre pueda haber el pan en la mesa de cada uno de tus hijos. Que siempre tengan, Señor, los recursos para poder solventar sus gastos, Señor, poder pagar sus deudas, sus cuentas, tener para su mantenimiento, Padre. En el nombre de Jesucristo, así sea.
Gracias por este domingo que nos has permitido estar juntos una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos amados. Que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa semana, llena de satisfacciones y en victoria en todas las áreas de vuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.